Esta historia nos lleva a Salem, Massachusetts, entre el año 1692 y 1693. En sus inicios Salem era un pueblo rodeado de pantanos. Dedicado al comercio, la pesca, agricultura y ganadería, contaba con una población estimada de alrededor de 550 colonos puritanos aproximadamente. Los puritanos creían fervientemente en la existencia del diablo y en la brujería, y veían cualquier desviación de su estricta moralidad como una afrenta a Dios. Para ellos la religión jugaba un papel fundamental en su vida cotidiana. Todo empezaría con dos niñas, Betty Paris y su prima Abigail Williams. Ellas darían el inicio a una cacería de brujas que duraría 1 año y 3 meses tras acusar a Tituba, su esclava, de haberlas hechizado e iniciado en rituales satánicos. Resulta que un cierto día las niñas fueron sorprendidas bailando desnudas en el bosque. Junto a ellas se encontraba Tituba llevando a cabo un ritual vudú. Tales actos no eran propios para la moral puritana de la época. Al poco tiempo las dos niñas empezaron a padecer espasmos, convulsiones, ataques violentos de ira y a pronunciar palabras sin sentido. El médico de Salem, William Greaves, al no poder dar un diagnóstico para tales comportamientos agregó que si no había un problema físico que cause esa conducta, la única explicación posible era que se trataba de obra directa del demonio. Para evitar la horca las niñas acusaron a Tituba de haberlas embrujado, dándoles a beber un brebaje que su esposo había preparado con harina de centeno y orina de bebé. Tituba fue capturada y llevada a los tribunales luego de que otras niñas experimentaran síntomas similares. Temerosa por la tortura que se le sobrevenía y alentada por la golpiza previa a su juicio que le propinó Samuel Paris, el reverendo fanático del pueblo y padre de Betty Paris, declaró que practicaba brujería ante la corte, no sin antes acusar a otros habitantes del pueblo. He visto sus nombres en el libro del mal. Tituba fue encarcelada y estuvo 1 año recluida sirviendo como delatora. Por otro lado, Abigail y Betty acusaron a otras 2 mujeres más. Sarah Osborne, una anciana terrateniente, enferma que a duras penas podía caminar, se ganó el odio de sus vecinos por su desinterés por la fe. Además de tener problemas legales con una de las familias más ricas de Salem, los Putnam. Las niñas afirmaron que el espectro de Osborne las pellizcó, las pinchó y las animó a escribir en el libro del diablo. Sarah Good, una indigente que se encontraba embarazada al momento de su detención, se la describía como una mujer maliciosa e irascible con aquellos que le negaran comida o refugio. Su aspecto demacrado y envejecido producto del estilo de vida que llevaba tampoco le ayudaba. Sarah Good era una paria que se había convertido en una molestia para el pueblo. El testimonio de las niñas fue que Sarah Good las había mordido, pellizcado y maltratado. Durante los juicios Tituba declaró en contra de Sarah Osborne y Sarah Good de haberla obligado a lastimar a las niñas. De no hacerlo los daños caerían sobre ella. En su defensa, Sarah Good culpó a Sarah Osborne y a Tituba de ser las únicas y verdaderas brujas manteniendo su inocencia. Sarah Osborne nunca aceptó practicar brujería ni acusó a nadie más. Su respuesta fue que el diablo podía tomar la forma de cualquier persona, y no necesariamente con el consentimiento de la misma. Sarah Osborne murió en prisión el 10 de mayo de 1692 en tanto se procesaba su juicio, mientras que Sarah Good fue ahorcada hasta morir el 16 de julio de 1692. Su bebé falleció por desnutrición 4 días antes de la muerte de su madre. A medida que los juicios aumentaban, también la superstición e histeria de los puritanos lo hacía. Empezaron a culparse unos a otros, no existían pruebas reales de brujería, y la gran mayoría de los juicios y condenas se basaron en testimonios y suposiciones infundadas. Las brujas pasaron a ser los chivos expiatorios de los colonos, eran las culpables de todas sus desgracias. Los juicios terminaron entre 150 a 200 personas procesadas y la vida de 20 en la horca. Con el pasar de los años se fueron buscando posibles explicaciones para entender qué hizo a los puritanos caer en la histeria colectiva. Dejando a un lado las obvias mentiras de las niñas, su extraño comportamiento tal vez se debía a que podían haber padecido de epilepsia. He ahí la razón de sus convulsiones y espasmos. Y ya otro punto a tener en cuenta es que estaban entrando a la adolescencia. La curiosidad por la sexualidad se empezaba a manifestar. Algo pecaminoso en un mundo de rectitud. Otra de las teorías propuestas fue que las alucinaciones que padecían los colonos podría ser causada por el hongo del cornezuelo, hongo que se encontraba en el pan hecho base de centeno fermentado. La ingesta del cornezuelo provoca efectos similares al alucinógeno LSD. Todo Salem consumía pan de centeno.
Así que era un alimento muy común en la mesa de las familias. Entonces, ¿todo se debió a un mal viaje por drogas en el pan? Quizá, aunque también existen otras razones como la rivalidad entre familias por la codicia, intereses personales. Solo piénsalo. Muertos algunos dueños de tierras sin heredero, estas pasarían a otras manos.